Hola, muy buenas tardes. Soy Rosa Colmenares y en nombre de todo el equipo técnico y de producción les doy la bienvenida a este espacio. Escuchar distintos puntos de vista, promovemos el diálogo, siempre desde el respeto y también fomentamos la tolerancia. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sobre el que el mundo también tiene puestos sus ojos. Se trata de la Cumbre de las Américas. Faltan pocos días para la realización de la misma y aún se desconoce pues a ciencia cierta los confirmados y aquellas personas o presidentes que no asistirán a la misma. Lo que sí se conoce es que ya el presidente de Argentina anunció su participación a través o como representante también de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Sobre estos temas vamos a estar hablando el día de hoy en nuestra edición de Argumentos. Tienen nuestras cuentas en las redes sociales para que participe con nosotros, porque también vamos a estar comentando la declaración final de la 21ª cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA TSP. Todas estas interrogantes en referencia a la integración de América Latina y el Caribe y quiénes estarán presentes en la Cumbre de las Américas si no están todos los países de este continente. Usted puede participar, recuerde nuestra etiqueta Argumentos Cumbres. Vamos a iniciar de inmediato. Y para entrar en contexto, nos vamos de inmediato a la prensa de Argentina. Visitamos la página de Telam, donde se dio a conocer esta información. Alberto Fernández, presidente de Argentina, asistirá a la Cumbre de las Américas. Envió antes de este mediodía a las organizaciones del evento la confirmación de su presencia y por la tarde habló durante 25 minutos con su par de Estados Unidos, Joe Biden. Y atención sobre esto porque la confirmación llegó por parte de la portavoz del gobierno de Argentina, quien dio de forma oficial a entender esta confirmación de la participación del presidente de Argentina. Dijo que era necesario que los países de la CELAC estuvieran representados en la Cumbre de las Américas, que tenían un importante mensaje que dar en medio además de la situación que vive el mundo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar qué decía la portavoz del gobierno de Argentina. Luego con el resto de los presidentes que componen la CELAC y que componen Latinoamérica, digamos de alguna manera, y sobre todo con el presidente de México, construyó la decisión de participar en la Cumbre de las Américas para llevar la posición precisamente de la CELAC y de los países de Latinoamérica sobre cuál es la situación del mundo en este momento, cómo afecta la guerra en Ucrania a los países del sur y cómo tiene que ser una Latinoamérica unida y sin exclusiones. Después de esto, por la tarde, esto se resolvió y se comunicó por la mañana. Después de esto, por la tarde, a las 17:45, recibió un llamado del presidente Joe Biden, donde tuvieron una conversación profunda en lo que puede ser en 25 minutos y por teléfono, pero sobre todos los temas que están en este momento en conversación y que forman parte de lo que está sosteniendo el presidente Fernández cada vez que se encuentra con otros presidentes y en foros internacionales, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la crisis que está provocando la guerra de Ucrania, con la necesidad de la paz en el mundo. La confirmación de la portavoz de la Casa Blanca, de la Casa de Argentina, la Casa Rosada, atención, Gabriela Cerruti. Vamos ahora a seguir revisando información y contextualizando, porque a propósito de este mensaje de Argentina, también México ha presentado de manera firme su posición de no asistir a la cumbre. Así lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también habría hablado con el presidente de Argentina, informando que era necesario que conversara o que fuera en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, teniendo en cuenta que el mandatario argentino es el presidente pro tempore del grupo. Además, recuerden, su par chileno, Gabriel Boric, había adelantado que asistiría si también lo hacía Fernández. Y por cierto, que Estados Unidos ha estado anunciando que quiere al presidente mexicano en esta cumbre. Vamos a ver esto de otro portal de noticias, France 24. Estados Unidos sigue sin lista de invitados, pero quiere a López Obrador en la Cumbre de las Américas. Así lo dio a conocer Juan López. Decía que es difícil confirmar nada hasta que finalmente todo suceda, pero que confían en que la cumbre tendrá una asistencia nutrida, que esperan que así sea, y que el presidente de Estados Unidos quiere personalmente que López Obrador
asista. Sin embargo, como bien sabemos, hasta los momentos la posición del presidente mexicano ha sido contundente. Venezuela también dejó ver su posición respecto a esta cumbre de las Américas a la que no fue invitada. Vamos a recordar las palabras que daba el presidente Maduro unos días antes, además de asistir a la cumbre del ALBA. Excluir al pueblo de Venezuela de la mal llamada Cumbre de las Américas. Ha habido una gran protesta de más de 25 gobiernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya la Cumbre de las Américas es la cumbre de la protesta contra la exclusión imperialista. Se nos pretende excluir porque le tienen miedo a nuestra voz antiimperialista. Le tienen miedo a la voz de los bolivarianos. No quieren que llegue la voz de Bolívar y de Chávez a aquella reunión. Pero yo les digo, a esta altura, hagan lo que hagan. En Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles. Que la voz de Venezuela, Nicaragua y Cuba llegará a Los Ángeles. Nos preguntamos si la voz de estos países va a estar representada entonces en el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Lo cierto es que después de esta locución, los países que no fueron invitados a la Cumbre de las Américas y que además son países que forman parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América sostuvieron un encuentro en La Habana, Cuba, el pasado viernes 27 de mayo. Tenemos los detalles de este encuentro, la resolución en la que llegaron y también cómo se prepara el organismo para enfrentar los retos que hoy tiene el mundo en materia de crisis alimentaria, crisis energética y otros asuntos. Nos acompaña al regreso el secretario general del ALBA TCP, Sacha Llorenti. Acompáñennos, que ya regresamos con nuestra entrevista.